Me avisan, por favor, si ya ven la presentación. ¿Ya ven la transparencia? Ya se ve. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el manejo agronómico que recibe el maíz en la milpa maya, ¿no? Aunque sabemos que las especies que se cultivan en la milpa maya no tienen un manejo agronómico tan específico y tan organizado como los cultivos que se siembran en cultivos intensivos, ¿no? Con los principios de la agricultura industrial, ¿sí? Entonces vemos que los de ciclo corto, en ellos se encuentra el naltel y el mejenal, se siembran adelantado para las primeras lluvias, ¿sí? Entonces, cuando el campesino se está aproximando el mes de mayo y ya quemó la milpa, ya preparó su milpa para poder establecer el cultivo, comienza a preparar su semilla. Primero pone los de ciclo corto en su milpa, para lo cual destina un espacio, no lo cultiva todo. Y ahorita vamos a entender el por qué trata de combinar las tres razas de maíz. Entonces siembra, por ejemplo, si es una milpa de, no sé, de 1 hectárea, pues probablemente destine 4 o 5 mecates para cultivar esta raza de ciclo corto, que sería el Naltel, ¿no? Desafortunadamente ya no todos los productores cultivan las tres razas, pero era un principio de manejo anteriormente, ¿sí? Entonces se siembran en mayo, si dijimos que es de ciclo corto, se siembra en mayo, junio, mediados de julio, principios de julio se debe de estar cosechando el maíz. Vean lo rápido que es de este ciclo, ¿no? Y los de ciclo largo se siembran cuando las lluvias ya son más frecuentes, cuando la temporada de lluvia está ya más intensa y ya tiene un cierto periodo ya de frecuencia, ¿no? Eh, y las lluvias son más intensas, son más fuertes también. Entonces en ese momento se siembra el cisbacal y se siembra el nucnal. Entonces el cisbacal también se siembra en cierta superficie de la milpa. Puede ser, no sé, en 5 o más mecates. Y el último que se siembra es el chinucnal, en la cual se destina mayor superficie para el cultivo de esta raza de maíz de ciclo largo y altamente productivo, ¿sí? Ustedes se preguntarán, ¿y no existe cruzas entre estas razas? Lógicamente que sí existe, pero también manejando las fechas de siembra por el campesino, evita de que, por ejemplo, Naltel se cruce con Cisbacal o que Cisbacal se cruce con Xnucnal, porque vean que se siembra en mayo, entonces la planta debe de estar espigando en el mes de junio, y en el mes de junio pues apenas se está cultivando los de ciclo largo, no coincide la espiga ni la flor femenina para que ocurran cruzas entre ellos. Entonces es algo también muy importante que los campesinos usan, manejar diferentes fechas de siembra para que no coincida la espiga, los granos de polen con la floración de la otra raza y que no ocurra cruces entre ellas, ¿no? ¿Cómo se siembra? Consiste en hacer algunos agujeros de 4 a 6 centímetros. Con este bastón sembrador que estamos viendo a este niño, a este joven que está haciendo la siembra, con este bastón sembrador, eh, lo que se hace es se punza con fuerza, y el punzón del sembrador pues debe de llegar aproximadamente, no sé, acá dice unos 4 a 6 centímetros. Cuando es suelo muy pedregoso, incluso no llega a esa profundidad. Las semillas casi se ponen sobre el poco de suelo que hay, sobre la tierra, ¿no? Cuando estamos en un suelo tipo CANCAP, donde es un suelo arcilloso, pues sí puede llegar a esta profundidad, el agujero, que va de 4 a 6 o incluso hasta más, porque con la fuerza que uno hace se puede clavar un poco más el suelo, ¿no? Pero la recomendación para el cultivo de maíz es no sembrarlo a más profundidad
de 6 o 7 centímetros. El rango para la siembra, para la profundidad de siembra es de 4 o hasta 6 centímetros. ¿Sí? Se colocan de 3 a 5 semillas. Recuerden que acá se llama siembra por espeque y por lo tanto también como la distancia de siembra a siembra, pues se hace calculado y también se busca dejar mayor distancia porque pues hay otros cultivos que están asociados entre un punto de siembra y el otro, ¿sí? Entonces se deja aproximadamente es entre 50 a 70 centímetros entre planta y planta y se dejan hileras aproximadamente de 1 metro, ¿sí? ¿Por qué se ponen 3 a 5 semillas? Ustedes dirán, ¿no es un desperdicio? ¿Por qué no lo sembramos más intensivo como se siembra el maíz mejorado? ¿Sí? Pues por lo consiguiente de que tenemos una gran diversidad de especies que se van a cultivar dentro de la milpa maya y estas 3 plantitas o 4 o 5 plantas que emergen dentro de la milpa, pues de esas 5 que nacieron, no todas van a llegar a su crecimiento vegetativo, porque acá no hay manejo, no hay cuidado. Seguramente una semilla antes de germinar se la va a comer la hormiga, otra semilla cuando ya esté germinado se lo va a arrancar el pájaro, ¿sí? U otra semilla puede ser que se lo coma el gusano cogollero. Entonces, de tal forma que nos quedarían 2 o hasta 3 plantas aquí en el espeque sembrado, ¿no? Y eso explica de por qué se sembran tantas semillas. Dirán los agrónomos convencionales, dirán, pues es un desperdicio de semilla que están tirando, ¿no? Pues acá el campesino selecciona su semilla, la toma de su milpa anterior y la vuelve a sembrar. No tiene que hacer compra. Tal vez si fuese una variedad, un híbrido mejorado, pues sí estaría yo tirando mucho dinero de más. Y por eso se recomienda poner una semilla por cada agujero Profe, y disminuir la distancia de siembra. Dime. soy Jonathan. Sí, ¿Y Jonathan. qué pasa si hay algún porcentaje de éxito, ¿no? Por ejemplo, que 3 de ellas o 4 crecen bien, ¿no? O sea, se Ujú. quitan algunas porque obviamente van a competir por nutrientes y por todo esto, ¿no? Eh, sí, Jonathan, qué bueno que lo preguntas. Muchas veces cuando la milpa está bien sembrada, está el temporal a tiempo, las 5 semillitas que se ponen de maíz pueden germinar y si no hubo tanta plaga, el pájaro no se lo comió, no lo arrancó, pues esas 5 pueden germinar, ¿no? Entonces lo que hace el campesino, cuando ya comienzan a crecer, ya tienen una etapa de desarrollo vegetativo, tal vez de 30, 40 centímetros, se hace un aclareo. Por ejemplo, las plantas que están muy débiles, que están amarillentas, que tienen un tallo muy elongado, se quitan para que no compita con ellas. Lo ideal es dejar de 2 a 3 plantas por cada hueco, por cada espeque que se siembra, ¿sí? Hay algunos que sí dejan las 5 plantitas, pero pues el rendimiento en fruto también disminuye porque hay competencia entre ellas, ¿sí? Entonces, hay campesinos que sí hacen este trabajo del aclareo, así se le llama en agronomía, hacer el aclareo de las plantas y dejarlas más vigorosas y quitar las que están enfermas, ¿sí? Sí se hace, Jonathan. Eh, Muy bien. Entonces, continuamos. Las labores culturales que se hacen en una milpa, vamos a hablar de una milpa nueva, una milpa de primer año recién quemada. Tenemos la deshierva, ¿sí? El deshiervo. Es muy común que en la milpa de primer año las hierbas no crezcan en tanta abundancia. Perdón, antes del deshiervo está la resiembra. Por ejemplo, cuando ya se hizo, ya pasaron 15 días o hasta unos 20 días de haberse hecho la siembra, han caído las primeras lluvias y el maíz ya debió de haber germinado, el campesino camina su milpa, camina toda su hectárea que va a cultivar
Identifica dónde no creció el maíz o dónde el pájaro se lo arrancó por completo o dónde el gusano se comió todas las plantas. Entonces, en ese caminar que él hace un aproximado de cuánta superficie se tiene que resembrar y prepara su semilla para hacer la resiembra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ve un espeque donde solamente está creciendo una plantita de maíz, pues allá hace un agujero y pone otras 2 semillitas de maíz para que crezcan. Si hay un agujero limpio que no tiene crecimiento, entonces vuelve a poner las 4 o 5 semillas, ¿sí? De tal forma de que cuando estas germinen traten de emparejar a estas que ya tienen 15 días de haberse germinado. A eso se le llama la resiembra de la milpa, ¿no? Luego viene el deshiervo, hablábamos del deshiervo de la milpa de primer año. Cuando se hace la quema, mucho del banco de semillas que existía dentro de la milpa del área que se limpió, pues también se queman con la quema. Cuando se quema la milpa, esas semillas se mueren. Entonces no es tanto las arbences que crecen en la milpa de primer año, y por lo tanto, por no ser mucha hierba que crece, el campesino prefiere hacer un deshiervo. El deshiervo consiste en arrancar la hierba de raíz, quitarla con una coa muy delgada, arrancarla de raíz, eh, y solamente se hace un deshiervo en la milpa de primer año. Con un deshiervo basta. El suelo está bien nutrido, la planta está creciendo muy bien y por lo tanto ha ganado ventaja a las arbences que ya se deshiervaron y no requiere otro deshiervo. ¿Qué es lo que pasa en la milpa de segundo año? El banco de semillas de arbences, por el arrastre del viento, por los árboles que están alrededor que tiran semilla, por los pájaros que están visitando la milpa, por los mamíferos también que visitan la milpa, pues pueden estar llevando semillas de arbences, ¿no? Entonces, en la milpa de segundo año, pues ya hay un porcentaje más alto de arbences que van creciendo. En esta milpa de segundo año, el campesino hace 2 deshiervos. Hace un deshiervo cuando la planta, el maíz está recién germinado, aproximadamente tendrá unos 10 centímetros de altura y la hierba ya comienza a cubrirlo, a crecer. Entonces se hace el deshiervo, ¿no? Después de ese deshiervo, a los 2 meses o hasta los 3 meses, cuando los cultivos asociados como el frijol, la calabaza, están comenzando a germinar y las hierbas también comienzan otra vez a regenerarse, pues se hace otro deshiervo para darle chance a que los cultivos asociados puedan crecer, ¿sí? Entonces se hacen 2 deshiervos. Y en la milpa de tercer año, pues la cantidad de arbences ya cubrió casi toda la milpa, ¿sí? Y ya el banco de semillas de arbences está muy presente en la milpa. Y si el campesino se pone a deshiervar, pues no va a terminar de deshiervar toda su milpa. Donde inició, pues ya va a haber otra incidencia de arbences. Entonces lo que se hace es un chapeo. El chapeo es cortar bajo con una coa muy filosa y con la ayuda de un palo que se llama el petseche, que termine como una horqueta ese palo, que lo agarras con tu mano izquierda y la coa con tu mano derecha, dependiendo si eres zurdo, y vas chapeando, ¿no? Vas cortando el tallo bajito de las hierbas y este chapeo pues hace que el trabajo sea mucho más rápido. Y también en la milpa de tercer año se hacen 2 chapeos, ¿no? Y en el cuarto año, pues las arbences están muy presentes y hay que estar chapeando constantemente. Eso también no solamente es porque el suelo ha perdido nutrientes, sino que también ya es imposible cultivar y competir con las arbences, porque recuerden que acá no se está aplicando herbicida, aunque algunos campesinos ya lo aplican, pero en una milpa tradicional no se aplica herbicida. Si se aplicara herbicida, pues tal vez se ganaría la batalla con las hierbas y se podría cultivar un año más la milpa, solamente que ya no va a ser el mismo rendimiento porque el suelo ya comienza a presentar carencias de nutrientes, ¿no? Profe, Porque,
Dime. Sí, de hecho también creo que, bueno, sé que el chapeo, que es superficial, Ujú. también es interesante, ¿no? Porque también permite que, por ejemplo, las arbences o las plantas que están alrededor vuelvan a crecer, o sea, mantienen su espacio radicular, ¿no? O sea, la raíz, mantienen todo eso. Y también, obviamente, mantienen el microecosistema que está ahí debajo, ¿no? Y cosa distinta fuera que si arrancáramos completamente la hierba, o sea, como que tiene, nada más mi intervención es como para, también tiene un motivo, ¿no? El hecho del chapeo, no es nada más porque vamos a quitarlo arriba, pero seguramente también habrá ocasiones en las que se necesite quitar completamente la raíz por alguna plaga, como son las arbences, ¿no? Era eso nada más. Sí, sí es correcto, Jonathan. Incluso cuando hay, por ejemplo, cultivo de sandía o cultivo de melón asociado con la milpa, pues esos cultivos son muy sensibles a las arbences. Entonces, si hay dos o tres plantas de estas especies que les mencioné creciendo en la milpa, ahí se hace un deshiervo completamente alrededor de la planta que comienza a crecer, sobre todo cuando está comenzando su crecimiento vegetativo. Cuando la planta ya está desarrollada, no hay problema. Entonces, esta hierba que se quita o este pasto que se quitó, no sé si han escuchado o lo han visto, de que se utiliza como cama de cultivo para estas plantas, sobre todo para la sandía, ¿sí? La sandía, recuerden que tiene zarcillos y se va agarrando de esa materia orgánica, de esos restos de planta que tienen, para que comience a crecer en abundancia, ¿no? En ramificación. Y cuando comience ya el fruto, el problema de la sandía es que los vientos fuertes pues van golpeando el frutito tierno que comienza a formar y causándole heridas al fruto y eso provoca el aborto de los frutos, ¿no? Entonces dicen, vamos a ponerle la cama para que la sandía se agarre con el zarcillo en el pasto, en la hierba, y que el viento no golpee tanto el fruto, ¿sí? Esa es una práctica muy común que se utiliza en agricultura tradicional, ¿no? Ponerle la cama al cultivo de sandía. Y se está utilizando la arbense de todas formas, ¿no? Como la arbense al ponerlo, al extenderlo sobre el suelo, pues sabemos que nos va a integrar materia orgánica al paso del tiempo. Nos va a favorecer un microclima en ese ambiente porque estamos cubriendo el suelo y también nos va a dar, por ejemplo, mayor permanencia de humedad, ¿no? Entonces, por eso el campesino no lo saca completamente. Todo lo que chapea o lo que deshierva, no lo saca de la milpa, lo deja allí tendido ya sea en el surco o poniéndolo como cama de los cultivos. ¿Sí? Vemos que en agricultura convencional, cuando se hace el chapeo, mucha de esa hierba se saca, se quita fuera del agroecosistema y se quema o si no se lleva a otro espacio, ¿no? En la milpa maya no. Sí se quema cuando ya terminó el ciclo de cultivo y se vuelve a limpiar el espacio de siembra y se utiliza el fuego nuevamente, ¿no? ¿Sí? Hablando del riego, pues las milpas tradicionales, las milpas que son de temporal, generalmente no se les aplica riego artificial, lo que se les aplica es un riego auxiliar. Se le llama riego auxiliar porque es cuando esté una temporada fuerte de sequía. Por lo menos digamos que el Xnucnal puede aguantar hasta 2 semanas de sequía, siempre y cuando no esté espigando. Si vemos que esas 2 semanas ya se prolongaron hasta la tercera y el campesino tiene forma de llevar agua para regar y tiene mano de obra para regar, se llevan tambores, antes en las carretas se metían tambores de agua y con un cubito, basta con un chorrito de agua que se le ponga a la planta para que aguante que caiga nuevamente la lluvia, ¿no? Para que vuelva a revitalizarse y que espere otra vez la lluvia, ¿no? A eso se le llama riego auxiliar. Sí, no se utiliza riego artificial. En la milpa tradicional no se utiliza. Ahora con el programa de Sembrando Vidas, que hay un tema que trabajan sobre milpa, están tecnificando las milpas y ya se está aplicando riego, siguiendo las mismas prácticas agronómicas o las prácticas de manejo
tradicional, ¿no? Que yo lo veo bien, ¿no? Y se utiliza también de manera racional. Cuando en realidad la planta necesite riego, se le aplica y no es que diario se le abre riego como ocurren con los cultivos intensivos, ¿sí? Si el temporal está bien, pues no se riega, ¿no? Cuando ya vemos que hay una sequía muy prolongada, pues se usa el sistema de riego para darle agua a las plantas, ¿sí? En cuanto a la fertilización, generalmente en la milpa maya no se fertiliza en ningún momento el cultivo, ¿sí? Lo que se hace pues es la integración que ya les comenté de la arbense, dejarla allí. El asocio de cultivos, aunque no se veía en la agricultura prehispánica, en la agricultura eh, tradicional, no se tenía esa información de que las leguminosas fijaban el nitrógeno, ¿no? Se sembraba porque sí se veía que había un favorecimiento en que la planta crezca, pero no había ciencia cierta si fijaba nitrógeno. Entonces, no se fertiliza. Algunos milperos utilizan, si tienen, por ejemplo, gallinaza ya seca, si tienen estiércol de bovino, pues lo llevaban a su milpa donde ya está el maíz creciendo y le tiraban el chorrito de gallinaza o de estiércol de bovino, ¿no? Últimamente, en algunas milpas ya se utiliza el fertilizante de síntesis química, la urea sobre todo. Algunos campesinos hacen solamente una aplicación, no es tan intensivo como en la agricultura convencional. Eh, Aplican la urea cuando el cultivo está en desarrollo vegetativo, en la primera fase de desarrollo vegetativo, cuando ya tiene 2 o 3 hojas verdaderas, es cuando pasan con una medida, le llaman una tapita de refresco, eh, toman el fertilizante, el triple 17, en esta tapita y se la ponen alrededor del espeque o de la raíz del maíz, ¿sí? Y algunos pues ya lo utilizan porque se han visto muy buenos resultados en cuanto a desarrollo de la planta, ¿no? Es el único momento en el cual se fertiliza. Ya no se vuelve a fertilizar y no todos lo hacen. Los que tienen el dinero para comprarlo, los que conocen un poco de la práctica de fertilización, pues son los que están aplicando el fertilizante de síntesis química, ¿no? Entonces, la maduración de los maíces de ciclo intermedio y de ciclo corto se dan en septiembre y octubre. Bueno, esto está, perdón, estamos hablando de, acá es de manera general, estamos hablando de Xnuknal, el cultivo de ciclo largo, que es cuando ya comienza a madurar en el mes de septiembre y de octubre. En septiembre incluso ya el campesino puede sacar maíz para hacer elote sancochado, para hacer chacbinal, puede sacar maíz tierno para hacer atole nuevo, ¿sí? El sacá, el chujuk sacá y otros tipos de atole que se hacen con el maíz tierno, ¿no? Con el maíz que todavía no está duro, está en una etapa de madurez fisiológica, iniciando apenas, ¿no? Eh, ya en noviembre ese maíz ya está duro, ya no es el maíz, no es maíz nuevo como se llama en la milpa. Entonces lo que se hace, una vez que ya maduró, ya llegó a su madurez fisiológica este cultivo, este maíz, entonces se hace la dobla a lo que se le conoce como el watts, ¿sí? Lo que pasa el campesino junto con su familia y el vecino que lo ayuda, o otro milpero que lo acompaña para hacerlo, agarran la planta a una altura más o menos que esté a la cintura y doblan la planta, la doblan. Esto tiene un significado muy importante, ¿no? Primero, para que el maíz, la mazorca, no esté expuesto para los pájaros que comienzan a llegar a la milpa y se están comiendo el grano. Entonces, al momento de doblarlo, ya no queda expuesta la mazorca de maíz, ¿no? Otro objetivo para que no le entre hongo. Cuando está expuesto y por las lluvias abundantes que vienen con el norte de octubre y de noviembre, y hay fríos, hay condiciones apropiadas para que se desarrollen los hongos,
pues puede, si la mazorca está rota la bráctea, la cáscara que lo cubre, entonces puede favorecer el desarrollo de hongos, y por eso también se dobla, para que el agua no se acumule en la mazorca, que no provoque hongos o que no provoque la germinación del maíz. Recuerden que cuando el maíz ya está maduro y con un poco de agua que tenga, comienza a germinar, incluso estando en la planta y en el bacal, ¿no? Y otro objetivo que tiene es también darle espacio al frijol que viene creciendo. Al momento de hacer la dobla, favorecemos la entrada de luz, que es lo que necesita ahora el frijol, para que comience a crecer, y crece completamente sobre la planta de maíz, cubriendo toda la planta de maíz, cubriendo a la mazorca, y eso también pues impide de que los depredadores busquen tan fácilmente el maíz, porque la planta de frijol ya cubrió toda la planta, ¿no? La planta o los ibes ya cubrieron toda la planta, ¿no? Y hasta diciembre es cuando ya el maíz contiene menos contenido de agua, y ya se puede hacer la cosecha del maíz. Esa cosecha muchas veces, cuando se hace recorrido en las milpas, se identifica cuáles son las mazorcas más grandes, que vienen de plantas más vigorosas, y esas las cosechan con todo y brácteas, con todo y cáscara, cubriendo al maíz, ¿sí? Y las que no, pues son las que se van a cosechar sin brácteas, como la vemos acá. Este es maíz que se va a guardar con el bacal, y que al final de cuentas es el que se va a ir desgranando para alimentar los animales, para alimentar a la familia. No sé si alcanzan a ver esta imagen, donde por ejemplo vemos este troje. Aquí debajo está el maíz que se va a ir consumiendo, este maíz que no tiene brácteas. Y aquí en la parte de arriba se van colocando el maíz con brácteas, que va a servir como semilla para el próximo ciclo, ¿sí? De cierta forma también protegen al maíz que ya no tiene brácteas, para que pues no se eche a perder por la lluvia o por el intenso sol. ¿Qué más? El almacenamiento, pues comúnmente se daba en estos trojes, se les llama trojes o canchés, también se les puede llamar. Y allí se guardaban, ¿no? Ahora vemos que se guardan en costales, en esas pitas de alimento, y se almacenan a un rincón de la cocina, o en un cuarto, en una casa que se tenga disponible como bodega, o en una casita de paja como esta. Es una lástima que no tuvimos la salida de campo, porque vamos con un milpero que tiene una milpa muy diversificada, que tiene su canché y tiene también una casita destinada para almacenar los frutos que se cosechan de la milpa, ¿no? Entonces, así es como se hace el almacenamiento. Hicieron un estudio para preguntar o para conocer cómo se guarda el maíz, y muchos milperos dijeron que utilizan el troje en la milpa. Esta estructura muchas veces lo construyen en la milpa, cuando la milpa está muy distante de la casa, aproximadamente, no sé, unos 5 o 10 kilómetros del pueblo, de la casa. Pues para no estar acarreando todo el maíz, generalmente preparan el troje, ahí se le pone el techo para que la lluvia no lo dañe, o el sol, y se guarda ahí, y conforme el campesino lo vaya requiriendo para consumo, pues lo va llevando a su comunidad, ¿no? También dicen que lo protegen contra animales domésticos. Recuerden que pues el solar se crían pavos, se crían gallinas, se crían cerdos, y muchas veces se comen el maíz que está guardado en el troje. Entonces también es otro criterio que tomaron para especificar, ¿no? El troje en el solar, pues un 8% de los entrevistados dijeron que lo cultivan, que lo guardan en el troje, en la casa habitación, en el solar, ¿no? Otras dice, cuando hay poca cosecha se guarda en la casa, se puede guardar en la cocina, o se puede guardar en una bodega, ¿sí? Cuando es poca la cosecha y se tiene disponible ese espacio para poder guardarlo, ya sea en costales, o se almacena solamente en un rincón de la casa.
Entonces, acá es algo muy importante, es un estudio que hizo el CICI de la diversidad de maíz, de las 3 razas de maíz que vimos, y lo hizo en la península de Yucatán, ¿no? Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Y la pregunta fue, ¿cuántas variedades, cuántas razas de maíz se cultiva en su milpa? Aquí lógico que se entrevistaron a milperos con años de experiencia. Y en el caso de Campeche, pues mencionaron que solamente 2 razas se cultivan al mismo tiempo en la milpa maya, ¿no? Y mencionaron las variedades, por ejemplo, en Campeche, el tuspeño o el xnucnal, recuerden que al tuspeño también se le llama xnucnal, es el que con mayor frecuencia se cultiva. El tzitbacal, el 1%. Entonces vean que aquí en Campeche, el naltel ya se perdió, ya los campesinos no tienen la semilla y muy pocos la están cultivando en su milpa. En Quintana Roo pasa lo contrario. Bueno, no lo contrario, vemos que también el xnucnal es la que mayormente se cultiva. Aquí sí se cultiva el naltel, pero el tzitbacal es el que ya no se cultiva. Entonces aquí también se ha perdido la semilla del tzitbacal. En Yucatán, sobre todo en el oriente, en Peto, Tizimín, Valladolid, mencionaron que las 3 razas se cultivan, pero la que se cultiva con mayor frecuencia es el xnucnal, luego le sigue el tzitbacal y luego le sigue el naltel. Vean qué riesgo está corriendo el naltel, ya son muy pocos productores que la cultivan, y pues es un dato muy alarmante que nos da, ¿no? Dice, la península de Yucatán tiene presente 4.7% de la diversidad de razas reportadas en México, que son 59. El bajo número de razas puede ser atribuido a la difícil y particularidades características de la región, que imponen condiciones ambientales muy restrictivas a los cultivos, a las razas de otros cultivos. Entonces nos quiere decir que esas 3 razas están completamente adaptadas a la península de Yucatán, y esto representa el 4.7 de las 59 razas que están reportadas en cuanto al maíz. Acá no analizamos, pero es algo importante y también lo reporta el CICI, de que están en riesgo de perderse semillas de maíz de la raza Naltel y de la raza Tzitbacal, ¿sí? Hay gente que ya no lo está cultivando, hay milperos que ya no la están cultivando, y puede ocurrir una pérdida de esas razas de maíz que ya vimos la importancia que tiene, ¿no? La que aún se sigue cultivando en los 3 estados, pues es el xnucnal. Entonces dice el número de razas cultivadas por productor, proporción de razas de maíz cultivadas en la región de la península de Yucatán. Acá vemos, por ejemplo, nos dice, están las 3 zonas, la zona 1 es Campeche, la zona 2 es el sur de Yucatán, la zona 3 es el oriente de Yucatán y la zona 4 es Quintana Roo. ¿Sí? Entonces vemos que, por ejemplo, en la zona 1, que es Campeche, solamente el 25% de las razas de maíz están presentes, ¿sí? Mientras, por ejemplo, en el caso del oriente, que es el 3, vemos que acá vemos, es la frecuencia, acá es 1 o 2 o más de 2. ¿Sí? Entonces, para Campeche, solamente el 25% de los productores entrevistados mencionaron que cultivan de 1 a 2, perdón, la otra es la siguiente, una raza de maíz, ¿no? En el caso 3 que estamos analizando, que es el oriente de Yucatán, nos indica el 21% de los productores que se entrevistaron mencionaron que solamente una raza cultivan, ¿sí? En cuanto a los que siembran de 2 o más razas en su milpa, pues ya vimos que Campeche la mayoría siembra de una raza. Aquí en el sur de Yucatán, el número 2, se menciona que son 2 razas que se cultivan. Y en la zona 3, que corresponde a
al oriente de Yucatán, pues son 4 razas, 4 variedades que se cultivan: Mejenal, Xnucnal, Tzitbacal y Inaltel, que son los que se cultivan acá, ¿no? Entonces, pues este análisis nos indica que muy pocos productores están cultivando las 3 razas en su milpa, ¿no? Los productores que manejan diferentes razas explicaron que se debe a una estrategia para enfrentar a la sequía, en la que los tipos de maíces mejorados presentan poca adaptación a los cultivos del campesino tradicional. Y acá viene una reflexión que un campesino dijo en su momento cuando se le preguntó: oiga, señor, ¿por qué en su milpa maya siembra más de 3 variedades de maíz? ¿No sería mejor que siembre solamente una raza y que le dé manejo agronómico y que tenga más producción? Y el milpero contestó diciéndole, siembro más de 2 razas, más de 3 razas, porque no sé cómo va a venir la temporada de lluvias. Si las lluvias en mayo son muy frecuentes, pues voy a cosechar el de ciclo corto, que es el Naltel. Si las lluvias de junio a julio son frecuentes, pues voy a cosechar el Tzitbacal. Y si las lluvias son tardías, que inician en el mes de septiembre, octubre y noviembre, pues seguramente voy a cosechar Xnucnal. Y dice, y no soy Dios para saber cómo va a venir la temporada de lluvia. Entonces es una estrategia que yo siembre 3 razas, porque alguna de ellas voy a cosechar. En muchas ocasiones pues se cosechan bien las 3, pero ahora con el cambio climático pues es muy probable que se coseche una o 2 razas, ¿no? Entonces bien la respuesta que da es el milpero en cuanto a por qué siembra esa diversidad de razas, ¿no? Los que sembraron más de 2 variedades indicaron que los maíces nativos son más adaptados a las condiciones de cultivo, no requiere mucho manejo agronómico y el sabor es mucho mejor, tienen producción todo el año, variedades precoz y uno tardío, ¿no? En cuanto al cultivo, en cuanto a lo que se prefiere sembrar, una variedad precoz y una variedad tardía, ya sea el mejenal, el xnucnal o el tzitbacal, ¿sí? Y el de ciclo precoz, pues está el naltel o el mejenal que se podría sembrar. Entonces, esta es una... preferencias de los colores en las razas colectadas. Vemos, como ya lo vimos en la parte introductoria de la clase anterior, el maíz blanco es el que se cultiva en mayor superficie, tanto en la milpa maya. Le sigue el maíz amarillo, el azul un 6.1%, el rojo el 1.2%, y así nos vamos con los otros colores, ¿sí? Pero la verdad hay una gran diversidad en colores. Ya vimos, por ejemplo, que los granos, los maíces de color oscuro, morado y azul, contienen mayor cantidad de proteína y también de almidón. Eso los hace que se llene pronto la persona, ¿no? Hablábamos del pozole que se llevaba en la milpa y que muchos productores preferían que sea de color morado, ¿no? Porque les llenaba más que el color blanco, ¿sí? Y no se están aprovechando los otros colores. Yo he visto últimamente, no sé si en Walmart, me tocó ver que hay una tortilla ecológica que viene de Oaxaca y que es de color morado, una tortilla hecha a mano y ya se está comercializando, ¿no? Entonces yo creo que si queremos hacer más eficiente, sobre todo la eficiencia económica de la milpa, pues tendríamos que generar proyectos que tengan que ver con el comercio de estos colores de maíz que pueden generar un ingreso al agricultor y con ello pues poder que más gente lo siga cultivando, ¿no? ¿Por qué se dejó de cultivar? Porque muchos pues ya no lo consumían, se prefería más el blanco o el amarillo y los otros colores ya no, ¿sí? Criterios de selección del color, pues por el gusto, el sabor, el blanco y el amarillo. Y bueno, dice también, junto con los colores básicos, observó una gama de variantes de colores, blancos con amarillos, azules con blancos, entre otros, a los que se les denomina mazorcas pintadas,
lo que indica la existencia de infiltración genética o flujo de genes entre poblaciones de maíz de diferentes colores, ¿no? Lo que ya habíamos mencionado. Algo importante también acá, en cuanto a las semillas, ahorita la verdad es muy difícil conseguir semillas de variedades locales. Los guardianes de las semillas pues tienen toda la diversidad, pero no se dan abasto para poder vender a otros productores. Por ejemplo, yo tengo ahorita un proyecto de producción de yuca orgánica y como estrategia estamos poniendo barreras de maíz para proteger el lugar en el cual se va a cultivar, para diversificar el cultivo, porque el sistema de certificación pues te pide cumplir con ciertas normativas, ¿no? Una de ellas es no utilizar semillas genéticamente modificadas o híbridos, utilizar variedades locales y el manejo que se le da, ¿no? Entonces buscábamos por lo menos 30 kilos de maíz nativo y se les preguntó a los productores que sabemos que tienen, pero dijeron, no, ya sembramos el maíz y ahorita no tenemos, muchos nos han pedido de otros proyectos y no tenemos para abastecer al mercado que está demandando la semilla, ¿no? Entonces, pues al no haber esta visión de producir las semillas nativas, poderlos comercializar, tenerlos a disposición para que la gente que decida sembrar, pues que lo tenga el recurso genético para sembrarlo, pues también tenemos que promover eso, ¿no? Tenemos que promoverlo porque si no, pues ahí queda. Entonces acá vemos, por ejemplo, de que de dónde se obtiene el germoplasma de los maíces criollos para la siembra de las milpas en la península. Pues la gran mayoría, y acá está remarcado en color, nos dice que se dio en herencia de un integrante de la familia, tal vez del abuelo que sembraba su milpa, que de allá semillas, sacaba sus diferentes semillas de maíz, de frijol, de calabaza, y esas semillas se las deja a su hijo, y pues el hijo comienza a sembrar su milpa, tiene semillas, ya este hijo se lo va a dejar al nieto, pero el nieto se va olvidando de la milpa, va dejando de cultivar, y pues se tiene un riesgo de perderse, porque ya muy poca gente joven, esas generaciones actuales, pues ya no queremos cultivar la milpa, ¿no? Y pues si no se cultiva, ¿de dónde se va a tener la semilla? Sí, entonces esto es algo importante que debemos de analizar Maestro, también. Dime. esa es una. Y otra es que muchas veces nos dejamos llevar por las semillas genéticamente modificadas. Sí, estoy de acuerdo contigo de que, por ejemplo, pues nos dicen, deja de sembrar tus variedades nativas porque no son tan rendidoras y siembra ahora el maíz híbrido, ¿no? Al no tener esta conciencia, al no tener esta comprensión de la importancia de las semillas que tiene el campesino, pues muchos sí optan por sustituir su variedad de semilla local por híbridos mejorados, ¿no? Y hablábamos de que, pues de ese híbrido yo no puedo sacar semillas para el próximo ciclo. O sí lo saco, pero no me va a rendir igual. Sí voy a tener problemas en cuanto a rendimiento. Entonces, pues eso también está ocasionando que ya no exista tanta semilla disponible para la venta, ¿no? Para próximos ciclos de cultivo. Y aparte, pues todos los problemas que pasa la milpa, la temporada de sequía es muy alargada, la intensidad de plagas y enfermedades. Entonces tenemos que hacer algo, tenemos que proponer alternativas de manejo sustentable de la milpa para recobrar esa diversidad que se está perdiendo. Eh, Otra información que nos provee la edad del campesino, ¿no? Del campesino actual en el que se hizo ese estudio que fue en el 2007. Vemos que la mayoría ya son personas adultas. Las semillas nativas, pues está en abuelitos que ya tienen entre 50 a 60 años, que ya no pueden trabajar con esa facilidad la milpa, que solamente trabajan, no sé, un mecate, una área muy pequeña, porque ya no tienen eh,
esa agilidad para poder trabajar, ya no tienen tal vez la fuerza de trabajo que se requiere para poder trabajar mayor superficie. Y bueno, pues la semilla también se va perdiendo y está en manos de ellos. Y lo peor aún, cuando ellos quieren heredar esas semillas, pues el hijo o el nieto pues ya salió, ya emigró a la zona urbana para emplearse y ya no quiere saber nada de la milpa. Entonces esta generación en que se hizo ese estudio, pues cuando murió ya no tenía quien heredarle las semillas, quien siguiera cultivando esas variedades de maíz que se tenían, ¿no? Y acá vemos algunos puntos que también podrían ser puntos de análisis para su proyecto integrador. Algunos problemas que está enfrentando la milpa, sequías prolongadas, plagas y enfermedades más intensas, fenómenos naturales, lluvias, inundaciones, huracanes, que ponen en riesgo la milpa, modernización de las actividades económicas, migración de productores del campo hacia la ciudad, falta de conocimiento del consumidor sobre las bondades del maíz nativo y preferimos comprar maseca, preferimos comprar el maíz blanco que viene de Estados Unidos y no el maíz local que se está produciendo, ¿no? Entonces son algunos fenómenos que vemos aquí, ¿no? No sé, dudas, comentarios, reflexiones que tengan de este tema que estamos abordando. Profe, ¿se fue? Dime, te escucho. Ah, perdón. Pensé que se fue. Sí, 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 aquí estoy. ¿Alguna observación, alguna reflexión, algo que quieran compartir o algo que no les quedó claro? Yo creo que también tiene mucho que ver que esto que decía, ¿no? Sobre el ejemplo que puso, sobre que le van diciendo, ¿no? A los campesinos, ¿por qué no siembras o sea, ¿por qué siembras tus variedades locales, nativas, si no te dan la productividad, ¿no? Y como que también hay que tener en cuenta que la productividad según quién, ¿no? O sea, o qué visión de productividad es la que tenemos. Al final también el campesino muchas veces ha dejado el campo por venir a la ciudad, por buscar dentro del área en el que se desenvuelven las profesiones y donde desafortunadamente tienen más ingresos que un campesino, entonces como que optan por ese modelo, ¿no? Al final también no es que estén obligados, pero y creo que indirectamente sí lo están, ¿no? O sea, como que pues obviamente cualquiera quisiera ganar muchísimo más, ¿no? Y pues al campo llegan diciéndole, pues mira, cosecha esta variedad, vas a tener mayor productividad, pero productividad según qué, según quién, o sea, y esa pregunta creo que es la que más nos deberíamos hacer para poder cambiar también la idea de productividad. Al final, la productividad siempre le sirve a las empresas, ¿no? Nunca Al pues, campesino. al campesino, ¿no? Entonces, ok, voy a producir, voy a generar, pero primero para alimentarme y si me sobra, luego veré qué hago, ¿no? Pero obviamente es difícil, muy difícil porque pues dentro del sistema donde estamos, ¿no? Constantemente estamos explotando a la gente en el campo. Sí, sí, es muy cierto, Jonathan, y muy lamentable que todavía ocurra eso, ¿no? De que solamente pensemos en la alta productividad, en generar toneladas de un solo cultivo, sin antes pensar en la seguridad alimentaria de estas comunidades y a entender por qué siembran tanta diversidad, ¿no? Porque primero tienen que atender sus necesidades alimenticias y eso es generar o tener seguridad alimentaria para ellos, ¿sí? Y como bien dice, pues el excedente, lo que sobre, entonces ya lo puedo vender. Y esa visión de traer del capitalismo, de querer hacer más productivo una actividad, pues es lo que va rompiendo muchas veces la estructura productiva de las comunidades, la estructura social también puede ir rompiendo. Entonces creo que desde la sustentabilidad, desde la agroecología, tenemos que analizar esto, ¿no? Que el campesino tenga para comer, tenga un excedente para vender, porque la sustentabilidad también tiene que generar
recursos económicos y que la parte social también esté integrada, ¿no? Y eso es lo que tenemos que pensar y buscar en nuestros proyectos de desarrollo, porque al fin y al cabo a eso nos vamos a dedicar, ¿sí? Entonces, bien como tú lo comentas, productividad. La milpa es muy productiva, solamente que se analiza el maíz nada más aparte. Pero si metemos el frijol, la calabaza, el camote, el tomate, el chile que se cosechan ahí, los ibes, el espelón, pues es mucho más productiva que un monocultivo de maíz, ¿no? Lo que comentábamos en la primera sesión, ¿sí? Entonces, pues ya conocemos las variedades de las razas de maíz y si queremos en verdad intervenir para que esas familias botánicas, esa diversidad de cultivos se mantengan, pues tenemos que saber identificarlas, eh, también promover su consumo, su uso y también las bondades que tiene de por qué se cultivan todavía aquí en la milpa de Yucatán, ¿no? Porque son cultivos que están adaptados al suelo, que están adaptados a las condiciones de cultivo del campesino, ¿no? Y que eso pues hace de que no se utilice tantos pesticidas en su proceso de producción, en su proceso productivo, ¿sí? Y tal vez sería interesante un proyecto que englobe todas estas milpas y podamos buscar un producto que pueda ser comercializado, que dé sustento económico a esa milpa, primero atendiendo la seguridad alimentaria de la familia que lo está cultivando y poder tener ingresos de ello. No sé si han escuchado, por ejemplo, de que existe el agroturismo. El agroturismo es una rama del turismo que últimamente está cobrando mucha importancia. Hay gente consciente que quiere conocer cómo se producen los alimentos, cómo es que se produce una milpa maya y paga porque se les dé un recorrido, porque se les dé esa explicación de la milpa. Y finalmente, pues también que obtenga algunos productos de la milpa y que se coma de una manera más sana con los cultivos que se tienen, que se están cosechando en la milpa, ¿no? Algunas empresas, qué lástima que no cooperativas de milperos, lo están promoviendo porque el recurso pues queda siempre en las agencias de las personas que venden este paquete, ¿no? Cuando pues debería de nacer del mismo pueblo, porque ellos son los que poseen el conocimiento, ellos son los que siembran su milpa, ¿sí? Eh, Eso podría ser un proyecto interesante, ¿no? Y otros también que ustedes imaginen. Muy bien, entonces, si no hay comentarios, no hay preguntas con respecto a este tema. Profe, yo quería hacer un comentario. Adelante. De que, por ejemplo, aquí en mi comunidad de Junugma, pues hay varios molineros, ¿no? Entonces, el maíz está cada vez más caro. De hecho, muchos productores ya no ponen nixtamal, no hacen tortillas así de maíz, porque pues está caro y a la vez a la gente ya no le gusta, prefieren pues las de Maseca, las de Minsa, y entonces como que varios productores pues han estado así desertando y pues ya no les resulta. Entonces sí sería como que es desalentador porque pues es el sustento de muchas familias, ¿no? Sí, claro, y peor aún de que esa maseca, esa minsa, esa harina de maíz que estamos comprando para hacer las tortillas, pues muchas veces se desconoce el origen. Vimos que un porcentaje alto del abastecimiento de maíz para México pues viene de Estados Unidos, ¿no? Y sí es cierto que hay normas eh, para producir los alimentos y para que entre de un territorio a otro, pero muchas veces esas normas son violadas. Y no sabemos, por ejemplo, si es un maíz transgénico, si es una harina de maíz transgénico el que estamos comiendo, ¿no?
cuando pues teníamos el maíz local y no la supimos apreciar. Y otra cosa también, no sé si han visto de que los productos que se consumen, que van desplazando algún cultivo local, pues los hacen como más adictivos, ¿no? Como que le dan un sabor más especial a tu paladar o hacen que se acostumbra a ello. En agricultura orgánica hacemos los que llevan la asignatura de agricultura orgánica, al final hacemos una cata de productos orgánicos y lo comparamos con los productos convencionales. Es una actividad que hacemos en el salón de clase y muchos mencionan, dices que estamos tan acostumbrados al sabor de la leche procesada que cuando probamos una leche bronca, una leche orgánica, pues como que el sabor es muy fuerte, tiene otras propiedades organolépticas y lo rechaza nuestro paladar, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado a ese producto sintético que nos han vendido, sin saber de que nos puede ocasionar daño a la salud. Entonces lo mismo seguramente está pasando con la maseca. No sé si han Sí, de visto, por hecho, ejemplo, en Walmart, discúlpame Jonathan, en Walmart compramos esas tortillas que nos las dan creo que a 8 pesos, ¿no? O a 6 pesos, cuando en los molinos están como a 9, 10 pesos más o menos. Y esa tortilla tú la dejas un día en la intemperie, se queda muy dura, se queda como elástico, no como elástico, como hule, ¿no? Incluso no la puedes comer al siguiente día porque ya quedó muy dura. Eh, la verdad desconozco de qué harina sea, pero por ejemplo un maíz, una masa de maíz, una tortilla hecha de maíz de milpa, esa tortilla la puedes comer hasta el segundo o tercer día y no queda tan dura, incluso ni el perro lo puede comer. Yo la remojo en agua para darle a los animales que tengo, a los pollos, y tarda mucho para absorber el agua y no se rompe como una tortilla normal, se rompe en pedazos y todavía sigue estando muy duro. Hay que fijarnos en eso. Dime, Jonathan. Iba a comentar sobre, de hecho hay un reportaje que salió en el 2019, una lista larga, el título dice que el 93% de las harinas de maíz en México no nutre, o sea, ni las de Diconsa, ni de las que promueve el DIF. Entonces, estamos hablando del 93%, de verdad, o sea, es increíble. Obviamente, si no nutren esas harinas, pues todo lo que estamos metiendo en nuestro cuerpo tampoco son nutrientes, y a los animales a lo que le estamos dando tan menos, ¿no? Entonces ahí como que pues obviamente no podemos culpar a las familias que consumen esto, o sea, hay que entender de que también el gobierno tiene mucho que ver, pero ¿qué estamos haciendo, no? O sea, para exigir dónde están las leyes, apoyar a los colectivos, ¿no? Yo creo que definitivamente muchas de las cosas que están en el mercado, en el supermercado, no nos están beneficiando, y al contrario, sí están generando mucha, Muchos problemas sociales y de salud, ¿no? sí, totalmente. Y ambientales también. Sí. Eh, Muy buenos aportes, Jonathan Jacibe. Espero que los demás también reflexionen, repasen estos cultivos. Vamos a dejarlo hasta acá. Ya no me dio tiempo de entrar con las otras especies. Ya tengo que salir a mi cita médica. Y nos veríamos la próxima, el martes igual es inhábil porque el lunes primero y martes 2 son inhábiles. Nos veríamos el jueves. Bueno, tenemos clase mañana, pero mañana no sé si vieron que yo voy a participar en una de las ponencias de la Semana Cultural y mañana me toca dar de 12 a 2 de la tarde el tema de huertos cultivando los alimentos, ¿no? Les convoco a que entren a esa reunión. No vamos a tener clase porque voy a estar atendiendo este seminario, esta invitación que me hicieron. Y tal vez, no sé, al final tendría que ver quiénes asistieron en esta plática, ¿no? Creo que seguramente también los otros maestros les han dicho de las actividades que hay para la Semana Cultural. Entonces, pues mañana en la hora de mi clase, pues sí les pido por favor que se conecten, es a las 12 la charla, y nos veríamos el jueves para terminar, concluir con la diversidad
de cultivos en la milpa. Y creo que nos toca un tema de solar, pero el solar es muy corto el tema que les voy a dar. Y para que yo estaría concluyendo con ustedes la próxima semana. ¿Vale? Entonces, pues nos vemos la próxima semana. Disfruten estos días de asueto. Ayuden a sus casas, intégrense a las actividades culturales que hagan, a la preparación del altar, no sé si hacen pibes, a las costumbres que tienen. Conviva más en familia, que también es muy importante esto, y aprendan de la cultura que genera estos meses que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, pues nos vemos hasta la próxima. Bueno, mañana los que se conecten a la charla. Profe, Dime. una pregunta. ¿No sería posible que nos diera chance tan siquiera hasta las 12 del día de hoy? Es que hemos estado teniendo problemas de todo tipo, de internet, de luz. Sí, profe, ya se nos borró hasta el trabajo que habíamos hecho, de verdad. Ok, ¿para qué? ¿Para subir el podcast? Sí, para Sí, subir. profe. Muy bien, estaba para las 12, pero qué bueno que me lo menciona. Entonces, no hay problema. Lo pueden subir en el transcurso del día de hoy. ¿Sale? Entonces, los que ya lo subieron sin ningún problema y los que tienen problemas tienen hasta el día de hoy para subirlo a la plataforma. De todas formas, yo mañana o el sábado los descargo para calificar y enviarles retroalimentación. ¿Sí? Correcto, profe. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues que esté muy bien y nos vemos mañana. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, profe. Gracias, Hasta maestro. luego. Gracias, profe. Bueno.